Hola, buenos días, clientes y amigos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar de Tendencias B por Más. Muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Como ya se ha vuelto una costumbre, en este día vamos a tratar el tema del tipo de cambio. Creo que es una variable fundamental para efectos de cualquier inversionista y para cualquier empresa. Vamos a tocar desde 4 perspectivas, que yo creo que es lo que hace interesante la charla del día de hoy. Primero va a platicarnos Alejandro Saldaña, quien es nuestro economista en jefe, y nos va a platicar sobre la sensibilidad y expectativas del peso frente al dólar en el entorno actual, tanto en el entorno local como en el entorno global. Creo que esta plática puede ser muy interesante. Después nos vamos a ir rumbo a las mesas y nos vamos a estar con Gilberto Romero, quien es nuestro director de mercados, y él nos va a decir cómo se está operando el tipo de cambio actualmente en las mesas de dinero, cuáles son las variables que están influyendo, cuáles son los volúmenes y cómo se toman las decisiones desde una mesa de cambios específicamente como la que tenemos. Y posteriormente va a entrar Pablo Germán, quien es nuestro director de derivados y cambios, y específicamente él nos va a platicar sobre el tema de qué oportunidades hay actualmente, tanto para coberturas como tomar una posición direccional. En la combinación de tipo de cambio y de tasas se generan oportunidades que en estos momentos, dado la volatilidad y el escenario de base de tasas, que también lo vamos a comentar, pues se generan oportunidades interesantes. Y por último, de una manera muy rápida, Juan Rich, quien es nuestro director de análisis y estrategia, nos va a platicar cuáles son los efectos del tipo de cambio en las acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y principalmente en qué sectores hay vulnerabilidad o hay oportunidad, dado los tipos de cambio que estamos viendo. Y ese es el menú que tenemos para el día de hoy. Agradecerles nuevamente que estén con nosotros y sin más, Alejandro, por favor, adelante. Gracias, Adolfo. Buenos días a ti, a todos, a nuestros clientes, a todos nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy. Y pues bueno, empecemos con la perspectiva económica. Ahora, vamos a platicar un poquito del pasado reciente que hemos visto en el tipo de cambio. El entorno internacional, pues, no ha sido favorable para monedas emergentes como lo es el peso mexicano. Cuando se declara la emergencia por la situación sanitaria a nivel mundial, vimos un importante reacomodo en los portafolios de inversión a nivel global que, pues bueno, ante el bajo apetito por riesgo, tuvo efectos negativos en activos relacionados a países emergentes. Además, el peso mexicano, como lo podrán ver en la gráfica, es mucho más sensible a otras divisas, incluso de la región, debido a que es una de las monedas más líquidas y más utilizadas a nivel global, dado la profundidad de nuestro mercado cambiario, ¿no? De hecho, se usa como divisa de cobertura en la región, por lo cual pues vimos una volatilidad mucho mayor en el caso del peso mexicano. Ahora, en los últimos días, las últimas 2, 3 semanas, hemos visto que un menor estrés en los mercados financieros y esto de la mano de las expectativas de que pues la economía mundial poco a poco se va a ir reabriendo, se ha comenzado a reabrir y también pues ante los efectos de los distintos estímulos monetarios que han hecho los bancos centrales, principalmente en Europa, en Japón, China y, por supuesto, en Estados Unidos. Algunas de estas medidas han sido bajar las tasas de interés a niveles cercanos o en algunos casos por debajo del 0%, además de inyectar una importante cantidad de liquidez a los mercados financieros. Nada más para tener una idea, la hoja de balance de la Fed, del Banco Central Europeo, del Banco de Japón y del Banco de Inglaterra, entre febrero y principios de mayo, se expandió en más de 3 billones de dólares, algo así como el 4% del PIB mundial. Otro elemento que también generó mucha volatilidad en los mercados financieros fue la caída en los precios del petróleo, en especial en economías relacionadas a este hidrocarburo, como es el peso mexicano. Sigamos con la que sigue, por favor. Ahora, internamente también hemos tenido algunos eventos o situaciones que no son favorecedoras para, digamos, los flujos de capitales hacia nuestro país. Hemos visto que la percepción de riesgo, como lo podrán ver en la gráfica, en la línea azul fuerte, pues ha aumentado de forma significativa
puede que no a niveles de la crisis anterior, pero sí aumentó de forma importante. Y esto va de la mano del entorno internacional de aversión a riesgo que les platicaba en la lámina anterior, pero también por un detrimento fundamental en nuestra economía. Como podrán ver, las grandes agencias calificadoras han reducido la calificación de México, del soberano y también de Pemex, además de que dos de ellas, Moody's y Standard & Poor's, mantienen la perspectiva negativa, lo cual abre la posibilidad de más bajas en la calificación en los próximos 12 a 18 meses, ¿no? Ya les platicaba el caso de México, los mensajes que se han mandado tampoco por parte de la administración federal, pues no han sido los más óptimos para generar un entorno de mayor confianza económica, ¿no? Además de que, pues, la empresa Pemex ya venía presentando cierta fragilidad financiera desde antes, que se acentuó con los menores precios del hidrocarburo. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Ahora, ¿qué estamos esperando hacia adelante? Tenemos una proyección de que el tipo de cambio podría cerrar en 22,60 en este año. Más o menos lo que estamos viendo son diferentes elementos que pueden generar presiones en distintos sentidos para la variable de aquí digamos, a los próximos meses. Por un lado, hay riesgos de que pudiera haber una segunda ola de contagios, que volviéramos a ver un entorno de aversión a riesgo y reacomodo de portafolios que, pues bueno, pudiera presionar los activos emergentes, incluyendo el peso mexicano, además de que hay que estar muy atentos a las tensiones comerciales que han vuelto a surgir entre Estados Unidos y China, y seguramente las vamos a ver hacia adelante conforme vayamos acercándonos a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que además, pues no podemos descartar que México pueda ser también sujeto a un tema político por estas elecciones, ¿no? Que México vaya a ser otra vez un tema electoral, la relación bilateral en términos de comercio, de seguridad y otros temas pudiera ser utilizada con fines políticos, no solamente por el presidente Donald Trump, sino también por los demócratas. También no podemos descartar en un entorno de tanta incertidumbre que pudiéramos ver nuevas bajas en los precios de los energéticos, lo cual pues, podría también tener un efecto negativo en la cotización del peso frente al dólar. Y finalmente, la parte interna, pues también está enfrentando un entorno bastante incierto, en el cual pues no podemos descartar nuevas bajas en la calificación crediticia, además de que las expectativas de crecimiento en nuestro país cada vez son menores para 2020, pero también son muy pobres para los próximos años, lo cual pues afecta también la confianza de invertir en nuestro país. Finalmente, lo que podríamos ver como riesgos positivos para el peso es que se reactive la economía mundial un poco más rápido de lo que se esperaba, lo cual podría también seguir alivianando las condiciones financieras a nivel mundial y tener un efecto favorable en el peso. Finalmente, creemos que conforme se vaya disipando la incertidumbre asociada a la pandemia, los inversionistas globales podrían empezar a buscar tasas de interés atractivas en mercados emergentes, como lo es el peso mexicano, que ofrece una tasa relativamente atractiva, no obstante las bajas en las tasas de interés que se han implementado en los últimos meses. Además, como último elemento favorable, pues estamos esperando que al tener una menor actividad económica en México en relación al resto del mundo, pues tengamos un superávit comercial, lo cual, pues bueno, hace un poco menos escasos los dólares en nuestro país. Sigamos con la que sigue, por favor. Ahora, pues es importante también relacionar los efectos que tiene el peso sobre otras variables económicas, particularmente sobre las decisiones de política monetaria de Banco de México. El día de ayer conocíamos el reporte trimestral del instituto, en el cual, pues bueno, además de bajar sus expectativas de crecimiento económico, algo que destacamos es que espera una mayor inflación, en gran medida por los efectos que va a tener el tipo de cambio sobre los precios al consumidor. Hay que tomar en cuenta que México es una economía muy abierta, por lo cual es muy sensible a temas de tipo de cambio en materia de inflación. Entonces, este es un elemento que genera riesgo y que limita también la capacidad que va a tener Banco de México en el futuro para bajar las tasas de interés. ¿Qué esperamos? Que sí puede haber espacio para un relajamiento monetario. Estamos proyectando, como podrán ver, que las tasas de interés cierren el año en 5%, y pues bueno, pero sí muy atentos al desempeño del tipo de cambio. Finalmente, en la siguiente lámina, pues les presentamos nuestras estimaciones de macroeconómicas para este año. Como podrán ver, estamos esperando una contracción profunda en la actividad económica del 7,1%, mientras que el desempleo podría, si bien acercarse al 6%,
en su peor momento durante el año, estaría moderándose hacia finales del año y cerrar a niveles cercanos al 4.85%. Estamos viendo una inflación que posiblemente empiece a presionarse en las próximas lecturas y cierre cerca del objetivo de Banco de México. Como les platicaba, las tasas de interés la vemos en 5% y el tipo de cambio en 22,60. Seguimos con el comentario de Gil. Gracias, Alejandro. Buenos días a todos, gracias por su participación. Les voy a platicar un poquito qué es lo que estamos viendo desde las mesas en función del tipo de cambio. Vamos a ver principalmente algunos indicadores que ya mencionó Alejandro y bueno, en las siguientes gráficas les voy a explicar cuál va a ser la dinámica de esto. Pasamos a la que sigue, por favor. Esta gráfica me gusta mucho porque es una radiografía de qué ha pasado con el tipo de cambio. Digo, no la hice más grande porque si no, no se alcanzaría a ver, pero como dato histórico, en 1898 el tipo de cambio valía 0.9275 pesos por dólar, o sea, el peso era mucho más fuerte. Si bien el peso siempre ha vivido bajo presiones internas y externas, ya que somos víctimas de ser una moneda operable 24 horas y de fácil acceso. Al final, pues nos hemos recuperado a pesar de las adversidades. Entonces, entrando un poquito a la gráfica, vemos que, sobre todo en el periodo de 1954 a 1976, existió una paridad de tipo de cambio fijo. El nivel era de 12.50, todos lo podemos recordar. Y terminando ese periodo de 1976, a partir de 1976 a 1982, entramos en una fase de control de cambios donde existía un tipo de cambio libre y un tipo de cambio controlado. Después entramos en la etapa de 1982 prácticamente hasta el 91 con una flotación regulada. Después nos encontramos con el escenario del 21 de diciembre de 1994, con una devaluación del peso del 15%, que era un deslizamiento único, o eso nos dijeron. Y bueno, a partir de eso pues, se conoce como el error de diciembre. A partir de esto hubo una baja en las reservas de forma importante. Ahorita vamos a ver esa gráfica. Y a partir de entonces se implementó el sistema de libre flotación. Después vemos hacia adelante, sobre todo en la parte de 2008, donde tenemos ahí lo que es el subprime y los derivados, todo este problema que hubo con las hipotecas en los Estados Unidos y por consiguiente la parte de los derivados apalancados, ¿no? Que esto obviamente generó una demanda de dólares también bastante importante. Después tenemos las elecciones en los Estados Unidos, donde pues nadie esperaba que ganara Trump, entonces esto debilitó al peso también en forma importante. Después tenemos el evento local, que es las elecciones en México, y obviamente, pues bueno, vimos también un deterioro del tipo de cambio. Y por último, pues bueno, estamos viviendo en la actualidad pues lo que es la pandemia y esto obviamente pues le está poniendo demasiado presión a los mercados. Pasamos a la que sigue, por favor. Esta gráfica, el Banco Internacional de Pagos a partir de 1995 hace una encuesta trianual en donde se estiman, o más bien se hace un estimado de todos los volúmenes de operación que tiene por cada moneda en todos los países. Obviamente es un trabajo que es muy, muy largo, dado que hay duplicidad muchas veces en operaciones y por eso tarda tanto tiempo en llevarse la encuesta. Pero bueno, si bien aquí la parte importante, viendo 1995, en la línea de abajo está en gris, donde está el peso, México todavía no tenía una participación importante y por lo mismo pues aparece en posición número 0 y abajo de esa línea gris está el monto que se operó en México. Obviamente todavía no reportábamos, entonces no hay datos de entonces. Y bueno, así sucesivamente,
pasamos hasta el año 2019, donde vemos que el peso es la moneda número 15 a nivel mundial. Este dato se dio a conocer en abril de 2019. El próximo dato se tendría que publicar en el 2022. Si vemos el volumen diario de operación en el peso, son 105 mil millones de dólares contra la operación del mercado internacional, donde operan todas las monedas. Todos estos saldos están convertidos a dólares. Son 6.590 miles de millones de dólares. Entonces, pues bueno, dentro de las monedas emergentes, el peso pues tiene una posición importante en este rubro, y ahorita les platico por qué es importante esta parte de volumen de operación. Entonces, pasamos a la que sigue, por favor. Esta gráfica nos muestra el nivel de reservas internacionales que hemos tenido a partir de 1994. Si bien con la devaluación del 15% que mencioné el 21 de diciembre del 94, hubo una salida muy grande de dólares previo, obviamente en marzo de 1994, con el asesinato de Colosio, salieron cerca de más de 10 mil millones de dólares en 2 días. Entonces, prácticamente el nivel de reservas internacionales estaba muy comprometido, no teníamos reservas, y a partir de ese momento, con la libre flotación, se instrumentaron varios mecanismos para crecer las reservas, y como vemos la evolución, tuvimos un pico en el año de 2015, llegando a 195 mil millones de dólares. A partir de ahí, pues bueno, hubo una pequeña reducción, y el último dato que se publicó apenas el martes pasado, está ligeramente por encima de los 187 mil millones de dólares. Entonces pasamos a la que sigue, por favor. Aquí, bueno, les voy a explicar brevemente qué factores son determinantes para el movimiento del peso. Muchos de estos ya los comentó Alejandro, pero desde un punto de vista de la mesa les voy a comentar. Obviamente hay que cuantificar el costo económico de la pandemia, la volatilidad que va a tener el dólar respecto a las elecciones, política monetaria, acciones de las calificadoras, precios del petróleo, los riesgos geopolíticos, y lo más importante aquí es las expectativas que tenemos de cierre: 2020, 22.60, y para 2021, 22.70. Finalmente, pienso que al final nos vamos a recuperar pese a las adversidades que estamos viendo. Entonces, les voy a explicar uno por uno. El cuantificar el costo económico de la pandemia, si bien los mercados han experimentado volatilidad extrema ante la incertidumbre de la pandemia y la recesión global, para México ha sido difícil, pues esperan ya decrecimientos del PIB del orden del 8%, como nos comentó Alejandro, principalmente por la reducción comercial, la misma pandemia y obviamente los efectos de la recesión global. La volatilidad en el dólar por las elecciones, sin duda el efecto electoral en los Estados Unidos genera volatilidad en las monedas, principalmente en el peso. Como vimos en la gráfica, hace 2 gráficas, estos efectos estuvieron presentes y ahora estarán presentes nuevamente. Vimos que el peso también es una de las monedas emergentes con mayor actividad internacional, así que pienso que va a seguir funcionando como una moneda de cobertura, ¿no? Por la facilidad que tenemos de comprar y vender en el día, eso nos va a seguir dejando como una moneda de cobertura. En términos de política monetaria, Banco de México, el Producto Interno y la inflación, del PIB, bueno, ya se comentó que se espera una caída importante este año, lo cual, como igual mencionó Alejandro, no ayuda al peso, pero siento que también este efecto ya está parcialmente descontado. Respecto a la política monetaria de Banco de México, han reaccionado, siento yo, bastante bien en términos o estando muy cerca del mercado, ya que emitieron 10 facilidades de liquidez. Esto es un poco para mitigar las posibles disrupciones en los mercados. Además, incrementaron las subastas de forwards, no entregables, para darle mayor liquidez al sistema. Y respecto a la tasa de interés, han reaccionado acorde a la tendencia global de bajar tasas o relajar la política monetaria para incentivar la economía. Teniendo
creo hoy por hoy hay un margen muy amplio para bajar tasas sin descuidar su principal mandato, que es mantener la inflación. El problema aquí que veo es que tener tasas demasiado bajas incentiva a especular a un menor costo contra el peso. Así que las autoridades tendrán que ser muy cuidadosos en función de las decisiones que tomen hacia adelante respecto a la política monetaria. Respecto a las acciones de las calificadoras, si bien las calificadoras han tenido ya sus evaluaciones, ya las emitieron, hoy seguimos teniendo afortunadamente ese grado de inversión, lo cual nos mantiene como uno de los países emergentes que pagamos mejor tasa de interés. Por lo pronto, en el corto plazo no se esperan acciones nuevamente de las calificadoras. Creo y siento un poco que estos efectos pueden estar incorporados ya en la cotización actual, pero realmente esto, hasta que conforme vaya pasando el tiempo, lo vamos a cuantificar mejor. Respecto a los precios del petróleo, la economía mexicana ya no depende tanto de los precios del petróleo internacional, sin embargo, pone en riesgo a Pemex, lo cual bajas adicionales en la calificación a la paraestatal pueden repercutir sin duda en la calificación soberana, con lo cual el precio del petróleo va a seguir afectando a la cotización del dólar peso y será un factor importante a seguir monitoreando hacia adelante. Respecto a los riesgos geopolíticos, siempre están presentes en cualquier momento. Como vimos, obviamente en la primera gráfica, hemos tenido impactos negativos desde las hipotecas, los derivados, lo que fue en 2008-2009, las elecciones en Estados Unidos, la guerra comercial, primero con el Tratado de Libre Comercio, que ahora, bueno, es el TEMEC, y después conflicto entre China y Estados Unidos, el conflicto por los precios del petróleo, recientemente la pandemia. Todo esto pone muy vulnerable a todas las monedas emergentes, pero bueno, en particular al peso. Las expectativas de mercado. Se puede pensar que con el deterioro del ciclo económico, las cuentas fiscales y las acciones realizadas por parte de las calificadoras exigen un mejor premio hacia adelante, que ya nos lo comentaba Alejandro. Según las encuestas que se hacen semanalmente a los analistas de mercado, esperan que el tipo de cambio cierre alrededor de niveles de 23, 23.10 y en 2021 en niveles de 22.45. Obviamente, va a depender de todas las variables antes expuestas, pero creo que un termómetro para mí que es muy importante es seguir monitoreando la posición abierta de futuros que hay en el mercado de Chicago. Si bien la mayor parte del tiempo o en momentos de poco estrés, estas posiciones se han mantenido cortas dólares, largos pesos, o sea, posiciones favorables hacia el peso, dieron un giro importante a raíz de la pandemia. Y bueno, si bien están ligeramente a largos dólares con posiciones encontradas con el peso, que no son tan grandes, son tan más o menos 125 millones de dólares largo, para mí es una señal bien importante, ya que, y lo veo bien, porque en términos de ver que hay un espacio para una apreciación en el peso, claro, si las condiciones lo permiten. Los volúmenes de operación en general se vieron disminuidos en forma importante debido a la situación de la pandemia, pero creo que en función de que estos niveles de operación se normalicen y la liquidez regrese a los mercados emergentes, veremos mejores escenarios para el peso. Se ha observado en las últimas 2 o 3 semanas incremento en los volúmenes de operación, particularmente en el peso, y el regreso de algunas posiciones, sobre todo especulativas, lo cual han contribuido mucho a la fortaleza del peso. Y pasamos a la que sigue, por favor. Esto realmente son unas recomendaciones para mercados volátiles. Primero que nada, hay que ser pacientes, ¿no? No hay que desesperarse. El segundo punto es ser disciplinados. Es pensar en cuándo voy a cobrar, dónde cubro, cómo lo cubro y manejar sobre todo la parte de, técnicamente se llama el stop loss, dónde tomo mi pérdida o dónde tomo utilidades. Medir adecuadamente los riesgos acorde a las condiciones de mercado. Esto es cuantificar hasta dónde espero mis niveles, ya sea para comprar o para vender.
Leer y documentarse mucho. Esto es bien importante para entender los movimientos del mercado. Utilizar herramientas de apoyo para la toma de decisiones, como lo son el análisis técnico, es muy importante, es muy útil usar estas herramientas de tendencias. Particularmente, a mí me gusta mucho ver el Fibonacci y ver la fuerza relativa, pero hay muchísimos estudios, pero esto nos da una idea más o menos hacia dónde pudiera tener un soporte, una resistencia la moneda. El otro punto importante es no sobrereaccionar a las noticias y rumores. Esto es, no hay que dejarnos influenciar muchas veces por el pánico. Por eso la parte importante de leer y documentarse. Sobre todo, en el siguiente punto, fundamentar bien los argumentos en la toma de decisiones. Esto es a través de una balanza. Por último, es estar preparados ante cualquier evento contingente. Siempre tenemos que tener algún tipo de cobertura a la mano. Pienso yo que puede ser a través del mercado de forwards, a través del mercado de opciones, del cual les platicará mi compañero Pablo, a quien le cedo la palabra y agradezco nuevamente su atención. Muchas gracias, Gil. Bueno, como bien les viene comentando tanto Alejandro como Gil, estamos viviendo un entorno de mercado bastante difícil con los precios de los mercados en general y en particular del tipo de cambio, ¿no? Que es el tema del que estamos platicando hoy, muy volátil, ¿no? Con un mercado muy nervioso y con poca liquidez. La poca liquidez provoca justamente que de un precio a otro, mientras se van operando los diferentes flujos, pues el cambio en el siguiente precio sea bastante importante a comparación de un mercado más ordenado y estable que sería el previo a la pandemia, ¿no? Entonces, pues sí, como les comentaba Gil, la cobertura típica y sencilla es el forward, que no es más que el pactar un tipo de cambio para de una fecha en el futuro, ¿no? Por un monto conocido y así es como podemos hacer una cobertura de algún pasivo en particular. Los forwards, como las opciones, se pueden incluso calendarizar, ¿no? O sea, usted nos pueden mandar todo un flujo, unos flujos en dólares con la fecha y el monto que se necesita. Puede ser a montos exactos con centavos y exactamente en la fecha en la que nos lo necesitan, porque hacemos forwards OTC fuera de bolsa, ¿no? Entonces lo podemos personalizar exactamente a las necesidades que se tengan. Y entonces, esta es la cobertura reina, digamos, es la cobertura más sencilla y francamente es la que normalmente recomendamos, ¿no? Salvo que pudiera haber algún valor o algún perfil muy específico, entonces es donde podemos buscar otras alternativas. La siguiente, por favor. La siguiente es una opción call, ¿no? Que muchos de ustedes la conocerán. Esto funciona muy similar al forward de tipo de cambio con un precio en el futuro a una fecha específica por un monto específico. Nada más que esta se paga una prima por adelantado porque en las opciones lo que se hace es comprar un derecho de comprar mis dólares en el futuro, ¿no? En este caso del call, el put es para venta, para poder vender los dólares que necesito, ¿no? Entonces, con esta opción se paga la prima por el derecho de comprar mis dólares y entonces llegado el momento, si el tipo de cambio al que yo pacté, que en este caso de esta cotización era 22.94, con un tipo de cambio de referencia de 22.23, que digamos que es similar a como está ahorita, nos costaría $1,000,000. Entonces, con esa prima yo tengo el derecho de comprar mis dólares al 22.94, no importa si el tipo de cambio está en 30 pesos, ¿no? Yo compro a 22.94. Pero si el tipo de cambio se regresa a 20 pesos, que lo vemos francamente muy difícil, entonces yo compro mis dólares en 20 pesos. Esta prima se vuelve tan alta por lo que les comentábamos ahorita de la volatilidad que hemos estado viendo
en los últimos días. Esta volatilidad es qué tanto fluctúa el precio de un momento a otro y de un día a otro, y entonces se toman diferentes modelos estadísticos para calcular estas primas, ¿no? Entonces, francamente es muy caro ahorita, aunque es un producto como muy noble, ¿no? Por este tema que tienes la oportunidad de comprar abajo en caso de que haya un regreso, pero hoy la volatilidad lo vuelve inviable, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Y entonces, dada lo caro que es hoy una opción call, entonces entramos en diferentes estrategias que lo que hacemos es combinar estas opciones para poder obtener un costo de la prima menor, ¿no? Entonces, el risk reversal de lo que trata es de comprar un call y vender un put, ¿no? Entonces, en el put otorgamos el derecho a la contraparte de que nos venda dólares. Entonces, si se fijan, aquí en el inciso A y en el inciso B tenemos el call largo y el put corto, ¿no? Entonces, tenemos un call largo a 22.80 y el put corto a 22. Entonces, si nosotros de todos necesitamos comprar los dólares, esto es una muy buena estrategia de opciones, donde compramos el derecho de comprar los dólares al 22.80, con lo cual si el tipo de cambio se va a 26 pesos, vamos a comprar a 22.80. Pero le damos el derecho a la contraparte de que nos venda en 22. Entonces, con esto, en 22, si hoy el mercado está en 22.30, pues esto se vuelve atractivo porque entonces yo de todos necesito comprar mis dólares. Entonces, o los compro a 22.80 o los compro a 22, pero los voy a comprar. Y entonces abaratamos la prima de 1 millón de pesos que nos costaba el call tradicional a 488,000 pesos en el risk reversal, lo cual lo vuelve bastante más viable que lo que vimos en el call normal, ¿no? Siguiente, por favor, Adolfo. Entonces, además de esta estrategia, existe otra estrategia que se llama Seagull o gaviota, que combinamos tres patas, como tradicionalmente le decimos en el argot, donde compramos un call, vendemos un call y además vendemos un put. Entonces, en estos cortos que se recibe prima, es como se logra abaratar la prima que pagamos en el call. Entonces, en de lo que trata es, yo compro un call a 22.81, ¿no? Que era 22.80, 22.81 lo redondeamos. Entonces, tengo el derecho de comprar estos dólares a 22.80. Pero al vender el call a 27, quiere decir que le estoy entregando el derecho de venderme dólares a 27 pesos a la contraparte. Esto quiere decir que si el tipo de cambio está en 28 pesos, ¿no? El día que vence mi Seagull, yo compré dólares a 22.81 y los tuve que vender a la contraparte a 27 pesos, ¿no? Entonces tengo todo este premio, todo el recorrido desde 22.81 a 27 pesos ya es mío, ¿no? Yo tengo todo este beneficio, pero como ya compré los dólares y los vendí, pues tengo que salir a comprar mis dólares a 28 pesos, suponiendo que el tipo de cambio estuviera ahí, pero todo este diferencial entre 22.81 y 27 pesos ya lo tengo yo de beneficio, yo tengo esos pesos de excedentes y entonces lo único que me va a costar es la diferencia que hay entre 27 pesos y 28 pesos. Y entonces yo estoy monetizando todo el beneficio desde 22 hasta 27 pesos, ¿no? Y además tenemos un put corto para abaratar la estrategia a 22 pesos, con lo cual abaratamos la prima hasta 22.45. Entonces, o compro en 22.00 o compro en 22.80 y en caso de que se vuele arriba de 27, que lo vemos muy poco probable, entonces ya tendría que pagar un diferencial entre 27 y el tipo de cambio que esté arriba de 27, ¿no? Entonces es una estrategia también muy buena. La verdad es que fuera de contingencia y esto, es una estrategia que hacemos mucho con diferentes clientes y la verdad es que funciona muy bien mientras estemos justamente cubriendo algún pasivo, ¿no? Son estrategias que nos sirven para cubrir pasivos. El espíritu de los derivados es cubrir el pasivo que tenemos y no utilizarlos para cascarle al mercado, como comúnmente se dice, ¿no? Entonces, es una muy buena estrategia. Siguiente, por favor. Estas estrategias anteriores
principalmente las utilizamos para cubrir compra de maquinaria, compra de materia prima, todos los flujos normales y cotidianos que va teniendo nuestra empresa, ¿no? O nuestro negocio del que sea. Entonces, si yo ya sé que tengo que cubrir, me gasto al mes una cierta cantidad de dólares, me gasto al mes $100,000, ¿no? Todos los meses. Pues a lo mejor por lo menos empiezo a cubrir con estas estrategias que vimos, por lo menos $80,000, $60,000, al menos por los próximos 3 meses, ¿no? Hoy que estamos en la contingencia, lo que estamos recomendando es cubrir hasta 3 meses. Y cuando el tipo de cambio corrija, que sí es lo que esperamos tanto en análisis como Gil y yo en las mesas, sí creemos que puede tener todavía una corrección adicional. Entonces ahí, ya por ahí de finales de año o principios del que sigue, empezar a construir las coberturas ya incluso hasta un año, ¿no? Y vale la pena tener todo esto cubierto, porque entonces ya nuestro flujo de efectivo que tenemos nosotros proyectado, flujo de efectivo del cual normalmente estimamos un tipo de cambio, en lugar de tomar un tipo de cambio estimado, realizamos nuestras coberturas y podemos utilizar un tipo de cambio conocido, con lo cual en nuestro flujo de efectivo ya podemos proyectar todo en pesos y tenemos un componente en dólares, porque a lo mejor en lugar de $100,000 cubrimos 80,000 o alguna cosa así, pero ya el impacto en nuestro balance es muchísimo menor. Y así es como ya conocemos los pesos que nos vamos a gastar en nuestra materia prima durante todo el año, ¿no? Y entonces ya con eso podemos hacer mucho mejores estimaciones y dedicarnos al core de nuestro negocio, que es eficientar procesos, mejorar nuestra red de distribución, en fin, las diferentes mejoras del negocio que necesitamos hacer. Nos podemos dedicar a eso sabiendo que ya para las materias primas y lo que necesitamos de insumos, ya sabemos exactamente los pesos que nos vamos a gastar, ¿no? Entonces, ya fuera de si el tipo de cambio subió o bajó, nosotros ya desde hoy sabemos cuántos pesos vamos a necesitar para poder cumplir con los objetivos de nuestra empresa, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos los cross-currency swaps, ¿no? Que tienen así ya como un nombre como más rimbombante, pero la verdad es que los cross-currencies lo único que hacen es intercambiar un flujo en dólares por un flujo en pesos. La ventaja del por ejemplo, los forwards son flujos conocidos en dólares, sin una tasa de interés, etcétera. Son flujos que conozco y entonces voy haciendo mis coberturas con esta herramienta, ya sea con forwards o con opciones, ¿no? Las diferentes estrategias de opciones que vimos. En el cross currency, en cambio, lo que podemos hacer es intercambiar un flujo que ya conozco en dólares, pero que puede tener una tasa variable en dólares, o sea, por ejemplo, un pasivo en dólares o algún financiamiento que obtuvimos, puede ser el financiamiento para una maquinaria que obtuvimos o directamente un fondeo que conseguimos en el extranjero a una tasa más o menos buena, o por lo menos mejor que aquí en México. Pero entonces ahí tenemos dos riesgos, ¿no? El riesgo de que el tipo de cambio se vuele y por otro lado el riesgo de que la tasa variable también aumente y entonces terminemos pagando todavía más. Entonces el cross currency lo que sirve es que toda esta tabla de amortización tal cual, si yo conozco, yo tengo mi tabla de amortización en dólares a tasa variable y tengo perfectamente conocida mi tabla, ¿no? Con las fechas en las que se va a pagar cada cupón, con capital, intereses y etcétera. Esa tabla de amortización tal cual nos la facilitan y nosotros hacemos un cross currency donde convertimos esos flujos en dólares a tasa variable por unos flujos en pesos a tasa fija. Y entonces ya este pasivo que tenemos en dólares, ya sea por financiamiento o por algún, bueno, diferentes financiamientos por fondeo o por un financiamiento de maquinaria o lo que fuera, con esto ya podemos convertir esa tabla variable, esa tabla de amortización variable en dólares por una tabla fija en pesos conocida desde hoy, ¿no? De donde ya no va a haber poder humano que nos cambie esa tabla y entonces ya sabemos exactamente los pesos que tenemos que pagar mensualmente por el financiamiento que obtuvimos. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo lo hicimos por $10 millones a 5 años
y suponiendo un financiamiento a LIBOR más 3.75%, ¿no? Que es más o menos un financiamiento común de lo que hemos estado haciendo con los clientes que ya están activos en estas herramientas de derivados. Esto es algo que cotizamos apenas la semana pasada, ¿no? Entonces es algo bastante realista. Entonces tenemos un financiamiento en dólares al 3.75 y este flujo en dólares lo podemos convertir a 9.75 en pesos, ¿no? Entonces es ya bastante conveniente. Tenemos un financiamiento en pesos en 9.75. Entonces, como verán, es una herramienta también bastante buena, ¿no? Y nada más, bueno, la siguiente lámina, por favor, Adolfo. Ya es nada más el swap de tasa en pesos, ¿no? Donde podemos convertir una tasa variable a una tasa fija en pesos, ¿no? Aprovechando ahorita con este tema que comentó Alex y Gil, la posible baja adicional de Banxico. Sería un muy buen momento de, si tenemos algún pasivo en tasa variable, convertirlo de una vez a tasa fija, aprovechando que ya podemos encontrar por ejemplo, aquí hicimos una cotización, aquí ya podríamos convertir una tasa variable, la podríamos convertir a 5.15 fija, a 5 años, con lo cual ya nos da un beneficio de tampoco tener ya esta exposición a los movimientos en la tasa de interés, ¿no? Entonces, pues esas son nuestras recomendaciones. Tratamos de hacer recomendaciones sencillas y eficientes, porque luego por ahí nos pueden llegar recomendaciones muy complicadas y complejas de entender y complejas de operar en el día a día, las diferentes liquidaciones que pueda tener. Nosotros buscamos tener siempre recomendaciones simples y eficientes para que en la vida de estas operaciones y demás sea una operación sencilla y que realmente cubra nuestras necesidades, ¿no? Entonces, estas son nuestras recomendaciones. Estamos abiertos a cualquier duda que pudieran tener. Nos pueden buscar con mucho gusto y podemos ampliar lo que necesiten. Y es todo por mi parte. Le cedo la palabra a Juan Rich. Perfecto, Pablo. Muchas gracias. Con esto llegamos a la última sección del webinar del día de hoy, donde veremos ya de manera general cómo afectan las variaciones del tipo de cambio los resultados de las empresas dentro de la Bolsa Mexicana de Valores. Si vamos a la siguiente lámina, de favor. Perfecto. El tipo de cambio influye en muchas formas dentro de los resultados de las empresas. Sin embargo, lo clasificamos de manera general en dos segmentos: la parte operativa y en el costo financiero. En la parte operativa, los cambios de precios en las monedas generan fluctuaciones en los ingresos, costos y gastos. Para ver cómo cambia esta parte, los analistas utilizamos el promedio de operación del tipo de cambio trimestral año contra año. Nosotros vemos el promedio, es decir, cómo cotiza el tipo de cambio durante todo el trimestre, porque las empresas operan durante estos 90 días. Tienen sus compras, tienen sus ventas. Asimismo, precios de los commodities o insumos también tienen variaciones en el trimestre, que hace que utilizando el promedio, pues se pueda hacer una base comparativa. Este año, durante el primer trimestre del año, como ya nos explicaron, tuvimos un alza importante en el tipo de cambio, pero el incremento se dio de manera muy rápida y fue hacia finales del trimestre, por lo que el tipo de cambio promedio del primer trimestre fue de 19 pesos con 87 centavos por dólar, en comparación a los 19.22 que se tenían hace un año. Esto significa que un dólar recibido en el último trimestre valía 3.4% más que hace un año, aún con el importante incremento que se tuvo durante este trimestre. Esto significa que aquellas empresas que tengan ingresos en dólares tenían 3.4% más pesos que hace un año. Aquí lo importante es que pongamos para el segundo trimestre del año, es decir, el trimestre donde estamos ahorita, vamos a tener un incremento importante en ingresos en pesos, ya que al día de hoy el promedio de operación del segundo trimestre es de 24 pesos con 3 centavos en comparación a los 19.12 que se tuvieron el año pasado. Entonces, un dólar que reciban las empresas estos meses vale el 26% más de lo que se tenía hace un año. Entonces, para poner un ejemplo, si una empresa tiene el 50% de sus ingresos en dólares y no presentara cambios en el volumen,
ese 50% valdría un 26% más año contra año. Ahora, la segunda clasificación que vemos, que tenemos, como se puede ver en la lámina, es la parte del costo financiero, donde en lugar de ver el promedio y las variaciones que tenemos año contra año, observamos en cuánto abre el tipo de cambio el trimestre y en cuánto lo finaliza. Esto se toma así porque se tiene el impacto en el balance de las empresas. Si una empresa tiene $1 al inicio del trimestre y abrimos en 18.8 y cerramos en 23.5 al final del trimestre, en pesos, ese dólar vale 5 pesos más. Si es un pasivo, se deberían 5 pesos adicionales. Ese cambio se pasa como pérdidas o ganancias cambiarias en el estado de resultados, lo que influye en la utilidad neta de las emisoras. Aquí sí vimos el impacto del incremento del 24.7% del tipo de cambio durante el primer trimestre del año, lo que causó que aquellas empresas que tuvieran pasivos en dólares tuvieran una distorsión muy importante en la utilidad neta debido a las pérdidas cambiarias que se dieron. Ahora, sin embargo, ya en este trimestre lo que hemos visto es que se ha dado una presión en el tipo de cambio. Entonces, ya para este trimestre, en términos de pérdidas o ganancias cambiarias, deberíamos tener una mayor estabilidad. Asimismo, y lo que estamos viendo es, si una empresa tiene deuda en dólares, los niveles de apalancamiento se están subiendo. ¿Por qué? Porque ahora tienes un mayor pasivo en pesos y la parte operativa, es decir, tus resultados operativos, que son últimos 12 meses, pues todavía traen un tipo de cambio mucho menor al que tuvimos en los últimos meses. Si vamos a la siguiente lámina, de favor. Okay. Dentro de la bolsa mexicana, hay sectores que tienen una mayor participación en dólares dentro de sus ingresos, como lo son el sector de minerías y fibras. Si vemos el consolidado de tipo de cambio, aproximadamente el 54% de los ingresos del principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores son en dólares. Entonces, realmente es que tenemos ahí pues una preponderancia a este tipo a esta moneda. Entonces, para este trimestre deberíamos tener un incremento en los ingresos que va a ayudar a contrarrestar, aunque sea de manera marginal, los impactos que se han tenido a causa del coronavirus. Por otro lado, la deuda que se tiene en dólares también es elevada. Sin embargo, ya solo deberíamos ver un incremento en el costo financiero real, es decir, ya no vamos a tener estas fluctuaciones tan fuertes como vimos en el primer trimestre, pero sí el costo financiero que se pague durante este trimestre va a ser más elevado de lo que se pagó antes. Entonces, vamos a tener menores fluctuaciones en la utilidad neta, pero vamos a tener un flujo de salida real. Lo que sí vamos a mantener todavía es apalancamientos elevados, tanto por tipo de cambio como por menores resultados. Esperamos que como siga avanzando el año, el efecto de estas variaciones se vaya mitigando, aunque se mantenga un tipo de cambio elevado con pues, los estimados de cierre que estamos proyectando por la parte del grupo. Ahora, es muy importante ver que empresas que tengan participación en Estados Unidos y en Europa seguramente van a tener un arranque de operaciones antes de lo que estamos teniendo en la parte nacional, lo cual también va a ayudar a que no solo el tipo de cambio mejore los resultados en pesos, pero que tengan un calendario más avanzado por el tema del coronavirus, lo cual pues, ayudaría evidentemente a sus fundamentales. Ahora, esto fue muy sencillo. Con esto finalizamos el día de hoy. Terminamos el webinar de Tendencias B por Más. Agradecemos su atención y la participación de todos los ponentes el día de hoy. Alejandro, Gil, Pablo, la verdad es que especialistas y expertos en sus temas. Esperamos que ustedes y todos nuestros clientes estén todos bien en su casa, continúen con salud en estos momentos difíciles. Y les recuerdo que en Grupo Financiero B por Más tenemos como prioridad estar cerca de ustedes y sepan que hoy y siempre cuentan con nuestro apoyo a través de nuestros diferentes canales de comunicación, su especialista promotor. De parte del Grupo Financiero B por Más, les mando un fuerte saludo y esperamos verlos a todos en nuestro siguiente webinar de Tendencias B por Más. Hasta luego.